que estoy planteando, el desorden de las avanzadas, el desorden interno en los partidos, el desorden interno, la falta de cohesión. Bueno, me decía Fidel, una sorpresiva capacidad de división tienen ustedes, que él me dice que él con su experiencia no la había visualizado plenamente. Y eso me lo dice en función de su análisis acerca de alguna gente que con nosotros estuvo 9 años y patria o muerte, socialismo o muerte y tal y no sé qué más, y de repente, pum, brincaron para allá con una facilidad como el que se toma una taza de café. Entonces, bueno, pero eso es producto del desorden, de la falta de cohesión, no solo orgánica, sino ideológica, política. Bien, entonces, ese desorden de las avanzadas, permítanme llamarlo así, esa poca cohesión de nuestros partidos por dentro de ellos y entre ellos, y con el pueblo, y con el gobierno, y con los gobiernos, en este momento, yo lo puedo decir, amenaza la continuación de la revolución. Es una amenaza contra la revolución. Es algo que amenaza la permanencia, la continuación. Ya no solo la aceleración que yo quise darle. No es tiempo de acelerar, yo estoy ya convencido. Hay que consolidar lo que hemos logrado. Es una de las enseñanzas que yo he sacado y debemos sacar todos pues del 2 de diciembre. Pero no estoy hablando solo de acelerar, no. Estoy hablando de que es incluso una amenaza a la permanencia, a la continuidad, al ritmo que venimos llevando desde hace varios años del proceso revolucionario. El socialismo, bien lo dice Müller, y lo hemos venido desarrollando como tesis. Nosotros creemos que la tesis que coloca al socialismo como algo inevitable, pues, como algo inevitable, como un camino que algún día llegaremos inevitablemente a él, como algo biológico, como un cuerpo humano que, bueno, algún día me pongo viejo, o una planta que nació, bueno, algún día echará fruto. No, eso no es el social, no es algo biológico o determinista. Algún día, bueno, no, saldrá el sol. Es inevitable que salga el sol. O inevitable que llegue el invierno y comience a llover. No, el socialismo es solo una posibilidad. Porque hay quienes todavía defienden la tesis dogmática de que el desarrollo del capitalismo inevitablemente llevará al socialismo y inevitablemente algún día, cuando haya condiciones objetivas y subjetivas y tal y cual, irá a la sociedad perfecta, el comunismo. Esa es la tesis o parte de una tesis, bueno, del siglo XIX. Ya vamos para 200 años. Estamos en el siglo XXI. Por eso es que nosotros hablamos del socialismo del siglo XXI, respetando, y esto que nadie lo tome porque algunos, en una ocasión leí por allí que le preguntaron a Carlos Marx si él era marxista y dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy marxista. Algunos todavía andan con la cartilla, el dogmatismo, y una fórmula como que 1 más 1 es igual a 2. No, el socialismo es solo, así lo creemos, una posibilidad. Y por tanto, como es una posibilidad, depende, entre otras cosas, depende grandemente de la voluntad humana, de nuestra voluntad, pues. Depende de nosotros en buena medida. No es que va a venir como la lluvia, no es que va a venir algún día como llegan los terremotos.
No, depende de nosotros. De allí, como depende de nosotros, nuestro partido debe ser una escuela forjadora de voluntad. Nosotros en el Partido Socialista, cada uno de nosotros, cada una de ustedes, compañeras, debe ser una sólida columna de voluntad, férrea voluntad de construir el socialismo bolivariano. Y es que lo vamos a construir, tenemos que construirlo, no podemos fallar. Una escuela de voluntades. Ahora, ¿saben ustedes una cosa? Lo sabemos, pero para que haya voluntad, la voluntad es también una posibilidad. Una posibilidad. Para que haya voluntad, es imprescindible que haya conciencia. Y la conciencia, voy a repetirlo con Víctor Hugo, el de Los Miserables, no es sino la suma de las ciencias y del conocimiento. El que no sabe es como el que no ve, dice el pueblo en las calles. De ahí la importancia del estudio en lo individual y en lo colectivo. De ahí la importancia vital del conocimiento, la educación, la cultura, la conciencia de lo que somos. Yo nunca dejaré de insistir en esto. Y una de las grandes tareas del partido es convertirse en una escuela forjadora de conciencia y por tanto forjadora de voluntad. La conciencia es el único motor que puede mover la voluntad más férrea. La conciencia es capaz de llevarlo a uno a la cruz. Me van a colgar, a crucificar. No importa, ¿qué importa? O como dice aquel buen libro, en mi criterio, que yo cuando andaba persiguiendo a Lee Rodríguez, ya yo andaba leyendo libros subversivos, porque yo soy un subversivo, me fui haciendo subversivo. Y este tiene que ser un partido subversivo. Nosotros tenemos que seguir subvirtiendo el modelo histórico capitalista del Estado burgués. Cada gobernador tiene que ser un subversivo. Cada gobernador bolivariano, cada alcalde, cada diputado, cada presidente, cada ministro, cada hombre, cada mujer, un subversivo. Ahora, entonces uno de los libros que yo leía, que llegó a mis manos, fue aquel libro que es pequeño en tamaño, pero yo creo que bien profundo. El papel del individuo en la historia. El papel del individuo en la historia. Es un libro donde se plantea la tesis de que cuando un ser humano, un individuo, aun cuando el individuo no hace la historia, y eso es absolutamente cierto, y es parte del enfoque marxista de la historia. No hay hombres iluminados que hagan la historia, mujeres iluminadas, no. Los hombres individuales cumplen un papel, decía Carlos Marx, en la historia, hasta donde la historia se los permite. Como decía Alfredo Maneiro. Alfredo hablaba de aquellas dos. Eficacia política para llegar al gobierno y mantenerse. Él decía, todo movimiento debe tener eficacia política para llegar al gobierno, al poder. Al poder. Esa es otra de las corrientes que nosotros hemos comenzado a derrotar, las del antipoder. Una cosa horrible que surgió por ahí, no sé de dónde. Creo que de algunos renegados y algunos incluso respetables, intelectuales. Atilio Borón hace poco me regaló uno de sus más recientes libros, editado creo que por Casa de las Américas, un conjunto de conferencias sobre el tema del poder. Pero todavía uno oye por ahí algo que se oyó mucho en los 90 sobre todo, el antipoder, de que la izquierda no debería ir al gobierno. Es un poco como el cuento aquel de las uvas. Las uvas están verdes.
porque no, a través del Estado no se puede hacer una revolución. ¿Cómo si no? ¿Cómo? ¿Con qué? No, esto es una cuestión de poder. Un poder revolucionario, no un poder retrógrado o contrarrevolucionario, son calidades del poder. Por eso Maneiro hablaba de la calidad, de la eficacia política y la calidad revolucionaria. Dos características complementarias, imprescindibles para que un movimiento político, un partido político tenga éxito en sus objetivos revolucionarios transformadores. Un partido, un movimiento que pase 100 años y no gane ni una alcaldía, bueno, entonces, como muchos pasaron, y hay que reconocerles más bien el aguante y la persistencia. Pero muchos terminaron siendo fin en sí mismos, o fines en sí mismos. No, es una cuestión de poder, hermano. Hay que tomar el poder, pues. Primero se comienza tomando espacios de poder, o incluso gobierno. Cuando yo llegué a Miraflores, era una isla. El poder del Estado estaba en manos casi todo, hasta el propio gobierno infiltrado por la contrarrevolución. Pero luego fuimos avanzando en la estrategia de poder, sumando poder en sus más distintos frentes: poder moral, autoridad, poder político, poder económico, poder social, poder militar. No se puede olvidar el poder militar. Quien lo olvide, bueno, cuidado.